Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Eliel Leonardo. Seguimos explorando las películas de la 76 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional y toca entrarle a La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, esta película en inglés, que nos cuenta la historia de Marta e Ingrid, dos amigas que se reencuentran después de mucho tiempo de no verse, y ocurre este reencuentro a partir de una casualidad, esto debido a que Ingrid se entera que Marta está muy grave, está muy enferma y que se va a morir. ¿Qué pasa? Bueno, que Marta le pide de favor a Ingrid que la acompañe, que la asista a bien morir, ¿no? A que tenga una muerte digna. Entonces por ahí va este reencuentro entre amigas. Pero ¿por dónde entrarle a la película de Pedro Almodóvar en inglés? Pues vamos por partes. Ustedes recordarán Dolor y Gloria con Antonio Banderas. Es una película de hace 6 años, una película en la cual Pedro Almodóvar hurga y explora el tema de la muerte, de esta cercanía precisamente con morir a partir del dolor físico y de la enfermedad, de ese deterioro que se manifiesta y se presenta a cierta edad o bien en algunas personas no tan avejentadas, pero que son violentadas por alguna enfermedad, ¿no? Ahí se centra Almodóvar y dice, bueno, para tratar de rascarle, de entender qué es esto, pues me voy al pasado, recurro a reencuentros, también al presente, voy a buscar la manera en que mi personaje también siente el menos dolor posible, pero lo está manifestando. Es una película que hace eso, manifestarnos qué es el dolor, cómo se expresa luego de que uno se está ante la inminente muerte y dos, lo que representa una enfermedad que está consumiendo y carcomiendo a un individuo precisamente por el dolor. Bueno, superado eso, digámoslo así, ahora Pedro Almodóvar dice, ok, ya toqué esa parte, ahora vamos a la otra, que es, en este caso, mi personaje, mi protagonista, se va a morir, eso es inminente, ella lo sabe, lo sabemos todos, ya no es necesario aterrizarla en el dolor, ya pasamos por esa etapa, de hecho Almodóvar dijo, pues voy a prescindir de eso, ¿no? No es necesario para esta película que le duela a mi protagonista, porque eso ya lo asimilé, eso ya lo acepté en otra película anterior. Aquí vamos a otro punto, y ese otro punto es el que se pueda decidir a tener una muerte digna, al bien morir, como también se dice. En este caso, Almodóvar plantea un discurso y un posicionamiento del cual ha sido partidario y lo ha expresado también públicamente, que es la eutanasia, ¿no? Él dice, bueno, estamos en este presente, hay que debatir y discutir el tema de la eutanasia. Hay que empezar a debatir y a discutir que las personas elijan y decidan a tener una muerte digna frente a estas situaciones que carcomen y consumen de dolor como consecuencia de la enfermedad a muchísimas personas. Entonces, ¿qué solución podemos ofrecerles a estas personas? Pues esto, si no legalizarlo, bueno, por lo menos hay que discutir y hay que debatirla. La eutanasia está sobre la mesa. Y porque lo quiere plantear en un presente precisamente Pedro Almodóvar, en La habitación de al lado empieza a prescindir de los flashbacks, algo que le gusta bastante a él, ¿no? Es un hombre que gusta, es un director que disfruta mucho de viajar al pasado, de escarbar precisamente en lo que dejó atrás para sus personajes y para sí mismo, y aquí nos dice, ok, todavía tengo esa manía, tengo ese gusto y tengo esa obsesión por mirar hacia atrás y tratar de traer al presente algunas cosas que creo que pueden funcionar para ahondar en la narrativa o por lo menos para ampliarla. Sin embargo, empieza a dejarlo un poco en el cajón, lo empieza a guardar y a decir, ok, denme chance, o sea, también soy un director que a cierta edad va evolucionando, voy experimentando, voy sintiendo distintas cosas, empiezo a comprender o empiezo a darme cuenta que a lo mejor ya no es tan necesario voltear atrás, sino detenerme en el hoy, en el presente y en este presente que es por lo menos mi historia de la habitación de al lado. Si lo que vamos a plantear es la eutanasia, lo que estamos planteando es la historia de Marta con Ingrid, tenemos que detenernos aquí. Pero, pues denme chance, que me cuesta trabajo todavía el soltar lo que es el pasado. Sin embargo, ya empieza a manifestar de que, ok, si bien le gusta mirar atrás, ya no quiere hacerlo tanto, no quiere abusar de ello. Probablemente estemos viendo precisamente una transición o un trampolín hacia algo más. En algún momento determinado quizá Pedro Almodóvar diga, ya no quiero mirar atrás, me quiero detener en el hoy. O por qué no, mirar hacia adelante tal como lo hacen otros directores en sus propuestas actuales.
Si hay algún lingüista o algún traductor de ustedes entre el público o la audiencia, bienvenida sea su opinión para ampliarnos el panorama respecto a algo, que es el hecho precisamente de que Pedro Almodóvar haga una película en inglés. ¿Y por qué lo digo? Porque al ser una película hablada en inglés, las palabras cambian, las oraciones cambian, los tonos cambian. Recordemos que muchas de las películas de Almodóvar tienen diálogos muy fluidos, muy jocosos, algunos muy explosivos, tienen una cierta connotación, también tienen un cierto acento, una acentuación, un tono. Y acá estamos viendo a dos protagonistas con dos grandes actuaciones, Julianne Moore y Tilda Swinton, que son más serenas, son más relajadas a comparación de lo que conocemos en la forma de platicar de los personajes de Pedro Almodóvar. Y mucho tiene que ver precisamente porque ajustarse y ceñirse no al cine hollywoodense, sino al idioma inglés, implica esto: cambiar y modificar por completo palabras, oraciones, acentuación, ritmo, que le da otro sentido al acto oral de comunicarse. Entonces, Almodóvar se contiene mucho. Entonces también les digo, si por ahí hay un lingüista y un traductor que nos diga, sí tienes razón, o a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, que también lo manifieste, pero se nota mucho cómo es este paso del cine en español al cine en inglés que está haciendo Pedro Almodóvar. Algo también digno de destacar es que si usted vio Megalópolis de Francis Ford Coppola y bien consideró que es una mierda, una porquería de película, o si le gustó y la quiere revisitar porque considera también que Francis Ford Coppola le está diciendo algo que no logra comprender del todo, bueno, Almodóvar nos da un empujoncito en ese sentido. ¿Por qué? Porque en su película rescata Los Muertos, un filme de 1987 dirigido por John Huston. Fue la última película que dirigió John Huston. Se trata de un título que quedó arrumbado en el anonimato, en el olvido, que pasó de noche, que incluso en su momento fue muy criticada, que porque ya era un director viejo, bla, 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 bla. ¿Le suena? Bueno, ese mismo discurso que se empleaba antes lo seguimos empleando ahora ya con los directores octogenarios o nonagenarios. Bueno, ¿qué hace Almodóvar? Uno de sus personajes rescata precisamente la película, pero no nada más así como para entretenerse y verla, no. Almodóvar también la absorbe para una secuencia importante con uno de sus personajes para dotar de narrativa a su propia película. Es decir, que Almodóvar encontró en Los Muertos de John Huston algo que requería, algo que necesitaba o que por lo menos le funciona para poder contar su historia y que encaja bastante bien, ¿no? Lo van a ver, ustedes lo van a notar. En ese sentido, Almodóvar dijo, bueno, si esta película pasó en el olvido, en el anonimato y ya a nadie le interesaba, a mí sí, y yo muchísimos años después, en 2024, le estoy encontrando el sentido que a lo mejor durante décadas nadie se atrevió a mirar, a observar o a abrazar. Yo sí lo hago. Entonces, eso pasa con el cine, eso pasa con las obras, muchas de ellas no las entendemos ni las comprendemos en el momento, tampoco las valoramos y por eso hay que revisitarlas, hay que verlas de vez en cuando. Y aquí es cuando vemos también al Almodóvar cinéfilo, un hombre que se sienta a ver y a revisitar las películas, les digo, es un hombre que abraza mucho el pasado, que le gusta estar viajando hacia atrás y también lo hace desde esta postura, desde este lado, ¿no? La cinefilia dice, bueno, pues John Huston me está dando una solución o una respuesta a una duda, a una inquietud que estoy teniendo respecto a lo que ocurre con Marta e Ingrid y la aterriza. Entonces, también nos está mostrando y nos está acercando a esa parte, el hecho de revalorar las películas, de revisitarlas y sobre todo de dimensionar que no están ahí nada más por estar. También hay directores que en su autoría, y más aún si fue un testamento fílmico como el de John Huston, algo quiso decir y tuvieron que pasar años para que Almodóvar diga, hey, ahora yo entiendo lo que quiso decir este señor. La habitación de al lado, una película que ya usted decidirá si le gusta dentro del universo Almodóvar, si no le gusta dentro del universo Almodóvar. Arroja elementos interesantes y pertinentes con un director que nos lleva también a pensar esta idea que está sucediendo con otros directores, que es el envejecimiento y es el paso del tiempo, de cómo van transformando sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos, qué historias nos están mostrando, cómo nos la están contando, ¿no? Es válido que cambien, es válido que transicionen, por supuesto, y hay que estar viendo y hay que estar atentos a cuáles son sus nuevas inquietudes, cuáles son las inquietudes que están clarificando hacia sí mismos, etcétera. Y la habitación del lado
ahí nos va ampliando un poco más de este director que ahora se aventura a hacer una película en inglés.